Jim Braddock's rise from the soup lines to #1 heavyweight contender has truly been miraculous. Now, never in all my years have I seen this arena so quiet. Jimmy Braddock era un exitoso boxeador que en 80 peleas nunca había sido noqueado, cuya vida estaba prácticamente resuelta, ganaba sus combates, tenía una esposa llamada Emily, quien se preocupaba mucho cada que Jimmy peleaba, además de 2 hijos, y se encaminaba a pelear por el campeonato. Sin embargo, 5 años después, tras la Gran Depresión, la vida de Jimmy había cambiado radicalmente, pues una mala inversión de todos sus ahorros lo llevó casi a la ruina. Ahora vivían apenas con el mínimo, además de estar totalmente endeudados, llegando al punto en el que Jimmy debía no comer para que sus hijos pudieran hacerlo. Su hijo mayor notó esta situación, por lo que un día robó un salchichón de una carnicería, ya que tenía miedo de que por no tener dinero sus padres se deshicieran de él o lo dieran en adopción, a lo que Jimmy, tras darle una lección de honestidad, le hace una promesa. And I promise you, we will never send you away. Descubrimos que la época dorada de Jimmy acabó por una lesión en la muñeca, la cual seguía arrastrando hasta su combate actual. Dicho combate fue un fracaso, pues Jimmy se volvió a lesionar la muñeca tras un golpe, además de que por su mala condición dio una pelea estelar muy aburrida, siendo repudiado por el público. Esta pelea provocaría que a Jimmy le fuera revocada su licencia, por lo que debía sobreexigirse en su trabajo en la fábrica, teniendo que trabajar con la mano rota. Ahí conocería a Mike Wilson, un joven que también había perdido todo y que buscaba empezar un sindicato de trabajadores. La situación en casa de Jimmy seguía empeorando, le habían cortado la luz y sus hijos se enfermaban por el frío, motivo por el que Emily tomó la decisión de mandar a sus hijos a vivir con familiares, quebrantando la promesa que Jimmy le había hecho a su hijo. Esto lo orilla a tocar fondo, teniendo que ir a pedir dinero a la agencia de ayuda pública y después ir a pedir limosna al Madison Square Garden con los grandes magnates del boxeo, quienes conocían bien a Jimmy de sus mejores épocas. Esto permitió que sus hijos volvieran con él, y tiempo después, posterior a un evento en el que Mike Wilson, estando muy ebrio, quería pelear con Jimmy, este último sería visitado por su viejo promotor, quien le menciona que le consiguió una pelea contra un contendiente al título, con el que nadie quería pelear. I told him, use the angle, Griffin's gonna knock out a guy, never been knocked out. Jimmy acepta la pelea, pues la paga era buena y se encontraba muy emocionado, pues al ser el evento estelar era como un retiro soñado para él, a pesar de que todo estaba prácticamente pautado para que Jimmy fuera solo un saco de boxeo para el contendiente, y aunque en un principio el combate fue por ese rumbo, al avanzar la pelea, Jimmy se recuperaría, venciendo al contendiente al campeonato por nocaut, conmocionando a todo el mundo en el acto. Jimmy, that was one hell of a goodbye. Tras esto van a ver la pelea del campeón mundial, donde notan cómo destroza por completo a su oponente. Eventualmente Mike se disculpa por su comportamiento, mencionando que ya está harto de la situación de pobreza que viven, y por otra parte el promotor de Jimmy tiene intenciones de que este vuelva a pelear, por lo que Jimmy le pide permiso a su esposa, quien termina aceptando, aunque no le gusta del todo la idea, por lo que va a hablar con el promotor, pensando que este solo se quiere aprovechar de Jimmy, pero ahí se da cuenta de que el promotor vendió todo lo que tenía para darle dinero a Jimmy y que este pudiera empezar a entrenar, ya que tiene el presentimiento de que Jimmy puede volver a ser un boxeador estelar. Entonces el promotor va a ver al comisionado de box, quien estaba molesto por la victoria de Jimmy. Sin embargo, ahí este le propone una revancha contra John Lewis, un boxeador que había vencido a Jimmy en su momento, prometiéndole que pasara lo que pasara, ganaría mucho dinero, pues Jimmy estaba siendo la sensación ante el público en ese momento, cuestión que el comisionado acepta, dando por iniciado el entrenamiento de Jimmy. Llegado el día de la pelea, en principio todo estaba muy parejo, y John estaba sacando el máximo esfuerzo físico de Jimmy. Sin embargo, este toma la ventaja en el segundo round, ganando de nuevo por nocaut. En su siguiente pelea sufre un fuerte golpe en el hígado y estaba a punto de perder. Sin embargo, ahí recuerda todo lo que tuvo que pasar su familia cuando no tenían dinero, lo que le brinda la voluntad necesaria para seguir peleando por 15 asaltos más y ganar el encuentro, convirtiéndose en el contendiente al título mundial. A partir de ese momento su vida había mejorado, pero el conflicto no se hizo esperar, pues Mike había desaparecido y Jimmy lo encontraría junto a más personas que querían formar su sindicato, quienes fueron aporreados por la policía, motivo por el que Mike moriría. Eventualmente en una conferencia, Jimmy expresa que lo que lo motiva a ganar sus peleas es poder alimentar a su familia, al mismo tiempo que le preguntan a Emily si no le preocupa la pelea de Jimmy contra el campeón, pues este último le quitó la vida a sus 2 últimos oponentes. Todos los periódicos creían que la pelea era un suicidio y el mismo comisionado lo creía, por lo que por temas legales intenta convencer a Jimmy de que no pelee, mostrándole un video de una pelea en la que murió un adversario del campeón, que justamente tenía un estilo de pelea muy similar al de Jimmy. Sin embargo, Jimmy usa este video para identificar qué táctica usaría contra el campeón, mencionando que esa pelea no es tan peligrosa como el hambre o la miseria que implica trabajar en una fábrica triplicando turnos. In my profession, and it's my profession, I'm a little more fortunate.
Los periódicos empezaban a catalogar a Jimmy como una señal de esperanza. Por otra parte, en una cena previa a la pelea, Jimmy se encontraría con el campeón. Ahí Jimmy le pide que deje de anunciar que lo matará, pues está espantando a su familia, mientras que el campeón le advierte que se retire, además de que insulta a Emily. Now he's got his wife doing his fighting for him. Yeah. Ain't she something? Emily estaba muy estresada, pues veía inminente la derrota de Jimmy y le expresa que durante años había rezado para que se retirara, pues siempre le preocupaba que muriera en el ring, y ahora ese miedo que tenía lo ve como una gran posibilidad, mencionándole que no apoya en lo absoluto su combate. Llegado el día de la pelea, todo estaba en contra de Jimmy, tenía las costillas fracturadas y su familia veía más un funeral que un combate. Emily sale pidiéndole a su hermana que sus hijos no escuchen la pelea por la radio, y va a la iglesia a rezar por Jimmy, dándose cuenta de la cantidad de gente que fue a rezar por el mismo motivo. They all think that Jim's fighting for them. Al darse cuenta de que Jimmy es un símbolo de esperanza, lo visita antes de su pelea para darle su total apoyo. So you just remember who you are, and you're your kid's hero. And you are the champion of my heart. Había llegado el momento del combate, el público y todas las personas de la ciudad natal de Jimmy lo apoyaban, sus hijos se habían escondido para escuchar la pelea, y la tensión entre ambos contendientes era enorme. Jimmy estaba dando todo de sí, mientras que el campeón se la pasaba burlándose, y cuando nota que Jimmy empezó a tomar la ventaja, comienza a dar golpes sucios y a provocarlo verbalmente. Sin embargo, Jimmy no se deja intimidar y vuelve a tomar la ventaja, llegando así al séptimo asalto. El campeón para ese punto ya estaba furioso, y sus golpes empezaban a hacer a matar. Sin embargo, de nuevo Jimmy logra contenerlo. Al mismo tiempo, Emily había vuelto a casa, donde no dice una palabra al ver que sus hijos estaban escuchando la pelea, pues mayor era su preocupación de escuchar cómo Jimmy en los últimos asaltos estaba perdiendo la ventaja. Mientras tanto, en el ring, Jimmy había llegado al penúltimo asalto. I swear to God, Boyle. Win, lose, or draw. Thanks, Joey. For all of it. Jimmy toma por completo la ventaja y golpea una y otra vez al campeón, al tiempo que recibe todos los golpes de manera casi indolora, esto hasta que el campeón le da otro golpe bajo a Jimmy. Llegamos al último asalto, y contrario a lo que le recomendó su promotor, Jimmy decide atacar al campeón. Estaba decidido a noquearlo, y se había vuelto una pelea de matar o morir. Emily se acerca a su familia, estaba decidida a escuchar, pasara lo que pasara. En eso, Jimmy recibe un mal golpe y estaba a punto de caer, pero ahí recordaría el video que vio y la táctica del campeón. Entonces contraataca sus movimientos y lleva al campeón contra las cuerdas, hasta que finalmente suena la campana. Los jueces habían decidido, le dan el título a aquel hombre que había tocado fondo, pero que se levantó por su familia, a aquel hombre que aunque había perdido todo, nunca se dio por vencido, a aquel hombre que era llamado Cinderella Man. Y yo con esto me despido. Te agradezco mucho por haberte quedado hasta este punto del video. No olvides que si te gustó puedes dejar tu like, suscribirte y de ser posible compartir. Yo por mi parte me despido. Soy Alberto Contreras de Resumen para Botanear y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.